Hola con todos, mi nombre es David Zambrano y yo les voy a hablar sobre los aspectos ambientales de la central eléctrica. Pues bien, la ubicación, diseño y construcción de una central ha sido afectada por la preocupación ambiental. Por lo tanto, los ingenieros eléctricos deben preocuparse del medio ambiente mientras generan electricidad. Los gobernadores han creado leyes para limitar ciertas cantidades de contaminantes de gases y sólidos. Aunque las centrales eléctricas no son las mayores contribuyentes al problema ambiental, el aumento de las cantidades de las centrales eléctricas sí lo son. Los componentes de la atmósfera. Si nosotros nos damos cuenta, el nitrógeno, oxígeno y argón representan el 99.96% de los componentes de la atmósfera. Si, por otro lado, si el dióxido de carbono, el neón y el helio varían entre el día y la noche por encima de un factor de 2. Todos estos gases están incluidos en las distintas capas de la Tierra. La troposfera, que está de 0 a 8 millas, la estratosfera de 8 a 30 millas, la mesósfera, que está de 30 a 50 millas, y la termósfera de 50 a 120 millas. Ahora, los distintos contaminantes ocasionados por la central eléctrica y cuáles son sus efectos en la salud humana, tenemos los óxidos de azufre, que están incluidos ahí el dióxido de azufre, que son los que ocasionan las nevadas ácidas y las lluvias ácidas. Estos disminuyen el pH de los lagos y arroyos, asimismo la lixiviación de los distintos nutrientes del suelo, haciéndolo inerte, y la separación de aluminio y cadmio, provocando que los árboles mueran. Ahora, el óxido de nitrógeno, esto provoca daños a las hojas de las plantas, el crecimiento mismo de las plantas. Son susceptibles a muchas enfermedades, este tipo de vegetación, pero también limitan el oxígeno de los tejidos del cuerpo humano por la hemoglobina, lo mismo que pasa con los óxidos de carbono. En tanto, los óxidos de carbono, en la concentración que tiene, si es de 100 partes por millón, tenemos un dolor de cabeza. Si son 500 partes por millón, provoca un colapso. Y si son 1000, provoca la muerte. También tenemos la contaminación térmica, que son por procesos de combustión, y asimismo el material particular. Nosotros debemos tener un control de este material, ya que sus efectos pueden ser reducir la visibilidad, aumentar la suciedad y también los efectos del cambio climático. Si nosotros tenemos esta partícula un tamaño entre 1.5 a 2 micrómetros, puede ocasionar problemas respiratorios. Es lo mismo decir que son de 100 a 200 microgramos por metro cúbico, que puede ocasionar estos problemas, pero si nosotros llegamos a tener a 300 a 500 microgramos por metro cúbico, puede ocasionar bronquitis. Ahora, el calentamiento global, el efecto invernadero. Nosotros sabemos que los rayos del sol van desde el sol hasta la Tierra. Estos rayos se colocan en la superficie de la Tierra y otros son rechazados por reflexión hacia el espacio de nuevo. Estos rayos dentro de la superficie de la Tierra pasan por procesos de convección, conducción y vaporización para volver de nuevo a enviar esos rayos hacia el espacio. Pero también, si nosotros tenemos dióxido de carbono en gran capacidad, algunos rayos se van a quedar dentro de la Tierra, provocando efecto invernadero y así ocasionando un aumento del nivel del mar, deshielo en las capas polares y inundaciones de las costas del mundo. Gracias. Mi nombre es Jacob Marín y continuo tenemos la eliminación de los desechos radioactivos. Este es el principal problema de las plantas nucleares, pues emiten grandes cantidades de rayos gamma y estos a su vez son los que destruyen la materia viva de todo por lo que pasa. Los productos radiactivos de una central de 400 megavatios equivalen a 100 toneladas de radio diariamente. En un ciclo de combustión nuclear, los desechos radiactivos pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso y se pueden producir en diferentes etapas. Por ello, su eliminación se lo hace dependiendo de su estado. Si es un sólido activo moderado, se lo entierra en el suelo. Si es un líquido moderado, se lo deposita en pozos profundos o pozos de día que luego se van a barrer en el suelo circundante. Si es un líquido activo, ya su almacenamiento se lo hace en tanques de hormigón que están enterrados en el suelo y van a estar ahí pasado un tiempo hasta que se dé su desintegración de radioactividad. Y los gaseosos son de chimeneas altas si es que el viento así lo permite. Los estándares de contaminación son normas de protección del medio ambiente con respecto a las emisiones de materia particular en centrales térmicas. Ya, estas deben cumplir los parámetros como lo son de la capacidad de la generación,
de las aguas de enfriamiento del condensador, de las purgas de las calderas, de las purgas de las torres de enfriamiento y del efluente de estanque de cenizas. Por ejemplo, si la capacidad de generación es de 100 megavatios o más, su concentración debería estar en 150 miligramos por metro cúbico. Ya si la capacidad de generación es de 200 megavatios o menos, su concentración debe estar entre 150 miligramos por metro cúbico. Otro ejemplo sería las purgas de las calderas. Los sólidos suspendidos deben estar en una concentración de 100, el aceite y la grasa en una concentración de 20, el cobre y el hierro en una concentración de 1. Ya, ahora esos estándares de contaminación, si los llevamos a Ecuador, los límites permisibles de las emisiones al aire van a depender de la operación con la que tiene la central termoeléctrica. Por ejemplo, si la central termoeléctrica opera con motores de combustión interna, el contaminante, que serían las partículas totales, si está en estado líquido va a ser de 150 miligramos por metro cúbico de gas. Si son óxidos de nitrógeno, el estado en líquido y gaseoso va a ser de 2000 miligramos por metro cúbico de gas, es el permitido de concentración. Y el dióxido de azufre en estado líquido va a ser de 1500 miligramos por metro cúbico de gas. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Kevin Steven Delgado y continuando con la exposición tenemos métodos de control de contaminación, donde tenemos el método ESP y la tecnología FGD. El método ESP reúne una serie de ventajas que incluyen una alta eficiencia de recolección, a una tolerancia de altas temperaturas, por lo que ofrece un amplio rango de capacidad y un bajo mantenimiento, mientras que la tecnología FGD es una tecnología que atrae dióxidos de azufre de los gases de combustión producidos del carbón. Como sabemos, en las centrales térmicas el contenido de azufre del carbón es superior al 5%, por lo que hace que esta tecnología sea necesaria instalar para que el aire del ambiente se mantenga a normas de calidad. Siguiendo tenemos el precipitador electrostático. En lo que podemos mencionar de este de aquí es que es un aparato capaz de evitar la concentración de agentes contaminantes del aire, como lo es el polvo, las cenizas, entre otros, por lo que evita que sean arrojados a la atmósfera y a su vez evita la contaminación. Bien, estos trabajan por medio de la ionización, por lo que podemos decir que al aplicar un alto voltaje, las partículas se cargan eléctricamente, lo que hace que se muevan fuera de la corriente de gas, o sea, se salgan. Entonces luego de pasar por la placa a diferente potencial, se adhieren a esas placas y luego se sacuden en golpes secos para que se caigan en una tolva. Como podemos observar aquí, las distintas partes de este precipitador electrostático, tenemos el electrodo de descarga y la partícula cargada, el campo eléctrico. Y bien, tenemos los distintos tipos, que es de tipo tubular y tipo placa. Tipo tubular, los electrodos emisores se colocan en el centro de la tubería, mientras que el tipo placa en el medio. Estas permiten líneas de flujo con mucho más altas y operando en paralelo. Continuando tenemos cenizas de fondo y cenizas volantes. Las cenizas de fondo son las que se retiran en seco del fondo. Aquí podemos ver su imagen, mientras que las cenizas volantes son las que se escapan hacia la atmósfera. Entonces estas son las que hay que evitar. Y bien, ¿por qué hablamos de esto? Nosotros creemos que podemos aprovechar de mejor manera este tipo de cenizas, en las que tenemos un hormigón hecho de ceniza, presenta una mayor resistencia de hormigón hecho de cemento, sirve como abono natural, ajusta el pH a niveles óptimos de crecimiento de plantas, su uso en la agricultura ayuda muchísimo a obtener nutrientes y por sus valores alcalinos se los usa para tratamiento de suelos ácidos. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Continuaré con el tema de contaminación térmica del agua y su control. En este inciso hacemos hincapié en que esto es la descarga de energía térmica al agua. Aquí hay que considerar de que aumentar el nivel de temperatura en el agua puede producir que no se pueda contener la vida marina en este aspecto. Para controlar esto se utiliza algo llamado el índice de descarga térmica, el cual compara la salida de potencia eléctrica de una central comparada con la potencia térmica que se da al medio ambiente. Entre menor sea este valor, será mejor. Para las centrales del tipo de gas, cuando se emanan gases al medio ambiente, se consideran tres grupos, los que son salida de potencia eléctrica, potencia de pila y potencia del condensador.
Aquí esto se liga a las famosas precipitaciones ácidas, en donde todas estas emisiones de carbono, nitrógenos y sulfuros se mezclan con el agua, ya sea en estado sólido o líquido en las nubes, y lo que provoca las lluvias ácidas, lo cual puede generar severos problemas en la piel de la gente y empeorar la calidad de vida de la gente, por lo cual hay que tener cuidado con esto. Las efluentes de las centrales y el impacto al medio ambiente se asocia a las centrales del tipo nuclear, en donde el subproducto básicamente son la energía eléctrica, pero también tenemos desechos del tipo radiactivo. Los efluentes gaseosos, todo los tipos de gases que son emanados por este tipo de centrales a la atmósfera, se diluyen y se dispersan de manera inofensiva. Las minas de uranio y relaves de fresado tienen un impacto ambiental enorme, ya que toda la obtención del uranio se obtiene a partir de estas minas, las cuales quedan como una mezcla de roca y agua, lo cual es contaminante. El combustible gastado hace referencia al combustible que se usa en el núcleo de la central, el cual, una vez que cumple su ciclo de vida útil, se lo dispone se lo sumerge en agua a manera de eliminar la mayor cantidad de isótopos, para ver si ese combustible se lo puede reusar o se lo deposita finalmente en un sitio donde no moleste. Bajo nivel de desechos, es decir, en un pequeño pozo se deja todos los materiales, todo aquel material que, aunque sea inofensivo aparentemente, contiene igual cierta cantidad de radiación, por lo cual es mejor deshacerse de estos. Y todo elemento de alto nivel de desecho, según la central nuclear, se asocia a los elementos que son altamente radioactivos, por lo cual deshacerse de estos elementos tiene que ser con el mayor cuidado posible y fuera del público. Para las conclusiones está lo que es los estándares de contaminación tienen como finalidad la protección del medio ambiente mediante normas que regulen esto. Es importante que todo Estado, todo gobierno tenga medidas que regulen este tipo de desechos que se dan aparte de la generación de energía eléctrica, ya sea por centrales de aire que botan gases o por las centrales Rankine, las centrales de vapor o de agua que dan este caso de que elevan la temperatura del agua. La reutilización de las cenizas producidas en las centrales termoeléctricas reducirá el porcentaje. Si se puede disponer de mejor manera de los residuos que tienen las centrales, es mucho más útil. Y elevar la temperatura del agua reduce la habilidad de mantener la disolución de gases, por lo tanto, el aumentar la temperatura del agua pone en riesgo la diversidad de fauna y flora que puede tener la cercanía a una central del tipo de Rankine. Gracias.